Hola, muy buenas. Mi nombre es Jorge González. Soy estudiante de Administración de Empresas del tercer semestre en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Actualmente me encuentro estoy laborando, como ustedes pueden notar, pero también estoy aprovechando para hacer un video sobre la clase de desarrollo, una clase virtual en la cual nos encontramos ahora mismo en este tercer semestre. Quiero hablarles un poco sobre el desarrollo dominante, el modelo de desarrollo dominante. Y para eso voy a hablar un poco sobre la introducción que dice que esta ideología se ha ido transformando con el tiempo. Empezó con la división del mundo en el siglo XVI entre metrópolis y colonias, que implicó la segregación entre países civilizados y países bárbaros. Continuó con el imperialismo del siglo XIX y XX y ha llegado a su más pura refinación con el neoliberalismo económico, que ha elevado el mercado capitalista a la condición de máxima supremacía y totalidad, haciendo que todo lo existente pueda reducirse a solo mercancía. En el desarrollo hay un tema que dice que una cuestión sobre barbarie y civilización. Yo destaqué la parte donde dice la invención, moderna del otro como inferior y bárbaro comienza en el siglo XVI durante la época de los descubrimientos, con el Tratado de Tordesillas, celebrado en 1533 entre las monarquías de España y Portugal, y concedido mediante una bula del Papa Alejandro VI, arrancó la construcción de las periferias. A través de tal documento se formalizó el reparto y anexión del Nuevo Mundo. Durante los periodos de la conquista y de la colonia, los territorios conquistados se transformaron en periferias de un centro o metrópoli. También destaco que exportadas las materias primas desde las periferias a los centros del sistema económico mundial, los capitales obtenidos por dichas exportaciones retornaban aumentados a las metrópolis gracias a dos dispositivos o a dos maneras o dos formas de trabajo. Primero, las economías periféricas debían comprar los medios técnicos para reproducción de bienes o tradicionales, y segundo, las periferias quedaban obligadas a adquirir productos industrializados en el centro. O sea, en ese momento los envíos de materias primas baratas impulsaron a la revolución industrial. También destaco que en América Latina, para las clases dominantes de la posindependencia y de la época de instauración de las primeras repúblicas liberales de mediados del siglo XIX, los mestizos, los negros y los indios eran razas inferiores y atrasados a los cuales era legítimo dominar, expropiar y educar para conducirlas hacia el progreso y a la urbanidad. Por eso una cuestión sobre barbarie y civilización, porque es una cosa que se divide. En ese entonces empezó lo que era la división, en que era realmente una civilización según apta para poder surgir, y cuál era una civilización no apta o inadecuada para suprimirlos, mantenerlos bajo su yugo y poder dominar y poder dominarlos. Ok, listo. Ahora, quiero hablar sobre el imperialismo y civilización. En esto yo destaco el fin de la Primera Guerra Mundial llegó a la celebración de un pacto de equilibrio de poderes entre las potencias vencedoras en 1919. Yo esto lo destaco como un hito histórico muy bueno, que se conoció con el Tratado de Versalles. Además de ser una formalización jurídica del imperialismo, legitimó el discurso de la dominación sobre la base de una supuesta misión civilizatoria de Occidente sobre los pueblos atrasados y salvajes. Con este pacto se estipuló repartición
de las colonias por el mundo a través del sistema de mandatos organizado por la Sociedad de Naciones instituidas en el mismo tratado. En el artículo 22 del mismo tratado, en mención fijó el sistema de mandatos como el derecho internacional aplicable a los territorios coloniales. Si bien se consagró un sistema de control de los mandatos, este nunca funcionó por la debilidad institucional de la Sociedad de Naciones, facilitando que las potencias obraran con total discrecionalidad, explotando recursos naturales y poblaciones originarias. Y en desarrollo como creencia, yo destaco al señor Gilbert Rist, que Rist señala que el desarrollo es una creencia que se sustenta en 4 pilares teóricos. Se presenta como un proceso natural caracterizado por la continuidad y la homogeneidad, que tiene un carácter temporal y acumulativo y es irreversible. En el desarrollo, que se presenta como un proceso natural, hay una frase que me gustó, o hay un texto que me llamó la atención, que dice: contra esta idea se dice que el desarrollo económico es algo que nunca funciona por sí mismo, pues requiere de una planificación política, una organización y unas acciones institucionales y sociales. Asimismo, en la parte cuando dice que el desarrollo es un proceso caracterizado por la continuidad y homogeneidad, dice: al aplicar esta propuesta, este presupuesto a cuestiones económicas, se llega a una conclusión perversa. Si el crecimiento económico cambia únicamente el aspecto, no hay alternativa al sentido y al objeto prefijado por el capitalismo. En consagración política de desarrollo, quiero destacar que aquí dice: con el ascenso del nazifascista, pronto se desmoronaron los equilibrios de poderes logrados con el Tratado Versalles. Tras la Segunda Guerra Mundial y las transformaciones operadas en el mundo, la hegemonía europea llegó a su fin, y Estados Unidos y la Unión Soviética emergieron como superpotencias al mando de 2 grandes bloques socioeconómicos y militares enfrentados. Yo aquí destaco unas 3 cosas que dicen que se menciona por primera vez: la dicotomía desarrollo y subdesarrollo. El subdesarrollo se explica como una fase previa del desarrollo, y dice que el desarrollo como meta exige esfuerzo propio, y la superación del subdesarrollo requiere cooperación de todos los países del mundo. Esa es una ayuda uno con otro. En la teoría de modernización, el señor Rostock en 1960 expuso en Estados Unidos, dice que se conoce como la teoría del despegue industrial de las naciones, y postula que toda la sociedad pasa en su evolución económica por 5 etapas que aparecen como estadios predeterminados por leyes inexorables. Sociedad tradicional, precondición para el despegue hacia un crecimiento autosostenido, despegue, camino hacia la madurez, etapa de alto consumo masivo. Y en evidencia de la realidad desbaratan la creencia. Las evidencias de la realidad desbaratan la creencia. En el 2003 el Banco Mundial ilustró con algunos indicadores sobre el desarrollo de las grandes diferencias existentes entre los países ricos y países. Hay pruebas en donde la diferencia entre los países ricos y pobres es bastante, y es mucha, y es triste completamente. Dice que los países ricos gastan, como por colocar como ejemplo, gastan en la actualidad más de $2.700 anuales por personas en salud, contra $262 en América Latina y $29 en países africanos, que son los más pobres y los que más llevan del bulto con todo este tipo de cosas. En los países ricos, los niños que mueren antes de llegar a los 5 años son 7 por cada 1000. En los países pobres la cifra asciende a 121 por cada 1000. Y así, si colocamos más ejemplos, pues vamos a encontrar muchas cosas más que nos partirían el corazón. Y para finalizar el mito del mercado total, violencia y religión, yo destaco aquí que el imperio absoluto del mercado y de la mercatoría como fuentes de regulación de todas las actividades de la humanidad no acepta límites en el presente. Este imperio entonces se expande basado en las nuevas guerras de despoblación de los recursos naturales como Irak, Afganistán, Chechenia, Colombia.
Pero además el mercado se ha tornado una creencia con matices religiosos, señala Hortat. Esto es todo lo que tengo yo para notificar y decirle con respecto a cada una de estas cosas que de verdad nos debe afectar. Y porque tenemos que pensar un poco qué podemos hacer nosotros para lograr que este mundo subdesarrollado, o en este no mundo, este país como Colombia subdesarrollado, pueda ser un país desarrollado. Sabemos que eso depende mucho de los políticos, depende mucho de la condición económica, política del país, pero también nosotros como personas humanas pensantes y que trabajamos para lograr los objetivos trazados, pues también nosotros podemos colocar un grano de arena para que esto se pueda lograr, mejorando nuestras culturas, mejorando nuestra forma de ver, ser un poco más creyente, más ferviente, más apasionado en las cosas que hacemos y hacerlo de la mejor forma. Y si cada uno fuera tan drástico en hacer lo correcto, hacerlo bien, pues yo creo que en este país pues nos faltaría poco para llegar a ser un país desarrollado con mejores condiciones de vida para todos.